Buenas a todos, hoy nos vamos con una serie de Toon Latino, Proyecto Ángel. La obra comienza comentándonos de dos jóvenes llamados Una y Ulises. Según esto, uno de los dos fue enviado a la Tierra para convertirse en un ángel. Sin embargo, no queda claro cuál de los dos es. Lo siguiente que vemos es una imagen donde en el centro está el bebé de el ángel, que es asexuado por ser un ser de luz, energía, y los dos bebés humanos, Ulises y Una. Lo siguiente es una escena con tres partes un tanto curiosas. Una narración donde Una y Ulises se presentan comentando que ellos se habían reunido años atrás en el día de su nacimiento. Luego vemos una imagen donde claramente hay un grupo de personas reunidas dando el último adiós a un ser querido y a quien, bueno, una señora despertando a quien parece ser su hijo. Pasamos de inmediato a un grupito de seres, no se identifican bien qué es, pero el jefe, el cual es el creador de la vida, portador de la luz celestial, o que también se le puede llamar sabio supremo, según sus propias palabras, le dice a sus dos subordinados que traigan el recipiente, es decir, que les va a enseñar a llevar un ángel. Muy humilde el jefecito de estos dos, súper humilde. En la siguiente viñeta se nos explica que en el centro de cada galaxia existe un ser eterno, que es el sabio que ya se nos presentó, el encargado de regir los destinos de las personas, sus subordinados, duendes de fuego, y luego está el recipiente. De acuerdo a esto, el recipiente es una especie de entidad de prueba al que se les hace una especie de examen durante 34 años para determinar si se va o no a convertir en un ángel. En la siguiente parte o la siguiente viñeta se nos introduce el mundo. Estamos en un país ficticio llamado Sol. De acuerdo a esto, cada ciudad es una especie de aldea donde las personas viven en armonía y digamos que se siente un tanto idílico. Además tiene tema ahí playero con los nombres: aldea de la roca, de la montaña, tropical, viento. Ya está bonito todo el sitio, ¿para qué? Bueno, los subordinados llevan al jefe el recipiente donde se vierte la luz y este le da vida llamándolo. Los subordinados no se toman el trabajo en serio y bueno, reciben una descarga eléctrica por tomárselo a la ligera. Ay, ay, ay. Y pues no lo consideran tanto un ángel sino como un diablillo. Lo cierto es que el ser que acaba de ser creado no entiende qué es lo que sale de su espalda y los otros dos a su lado tampoco como que le explican. Lo cierto es que este está, bueno, como que ya tiene cierta inteligencia innata porque se da cuenta de su situación de asexuado. Su jefe le explica que los seres de luz nacen sin sexo y dado como nacen es bastante obvio que no tienen necesidades reproductivas. El jefe le explica que ha sido creado para guiar a una persona y es un futuro ángel, como ya se nos ha dicho con anterioridad. Aquí ya entiendo por qué parece que tiene cierto conocimiento. Se dice que ha tenido muchas vidas y que ha torcido todo al final de esta. Me pregunto a qué se referirá con que siempre acaba torciendo las cosas. O sea, si se vuelve una mala persona, ¿para qué lo siguen mandando a hacer el examen? O si se refiere a que no guía a las personas de la manera preestablecida, hacerlo así. Lo cierto es que este le dice que como ángel tiene ciertas habilidades y que esta es su última oportunidad de hacer las cosas bien. Y teniendo en cuenta que sigue distraído por el
tema de los órganos reproductivos, me pregunto qué tan paciente es este ser, porque yo diría que tiene que ser mucho, mucho. Bueno, ya intentando mantener el mal genio bajo control y darle cierto golpecito en la cabeza, el jefe le explica que van a ser en un cuerpo humano, en el que deberá hacer ahora sí las cosas bien, deberá mostrar lealtad, sinceridad, bondad, y una vez hecho esto recuperará su cuerpo de ángel. En serio, ¿cuántas oportunidades le habrán dado a este? Ahora, estas reglas son, digamos, estrictas. Primero le dice que la U en su frente es la primera letra de su nombre, pero no identifica si ese también va a ser su nombre humano o solo el nombre que ella tiene como ángel. Tendrá 34 años desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte y va a fallecer en la misma hora en la que nacerá. O sea, está estricto esto. Esto da inicio al proyecto de Ángel. Y aquí hay otra cosita que me hace preguntar si es que este tipo es muy paciente, muy buena gente, o simplemente deberían hacer que se reemplazara por otro sabio porque muy listo no parece. Parece que estos dos ya han tenido también otras oportunidades, porque les estoy diciendo que también es su última vez y que será mejor que lo vigilen bien o se van a enterar. Así que aquí hay mucha gente con demasiadas oportunidades quizá. Bueno, ¿por qué no se sabe quién es el ángel? Bien, tenemos a dos niños nacidos exactamente a la misma hora y ambos nombres comienzan con U, Ulises y Una. Así que está curiosita la cosa. ¿Cuál es el problema? Bien, que los subordinados, que no son muy listos, no entienden qué es lo que ocurre. Los dos tienen el nombre con la misma vocal de inicio y no saben a cuál de los dos es a los que tienen, al que tienen que vigilar. Claramente no son muy inteligentes. Estoy seguro que debería haber alguna otra forma de hacerlo, pero estos dos no prestaron atención a ninguna explicación seguro. Como no tienen mucho seso, deciden que van a vigilar a los dos hasta que logren determinar cuál de los dos pequeños es el ángel. Así que, bueno, ya veremos qué ocurre. Da la casualidad que las dos familias se conocen, bueno, como están en el hospital y tienen bebés de la misma edad prácticamente, empiezan a conocerse, a hablar de temas y comentar cómo van creciendo los dos niños. Aquí se dice que parece que estaban como metiditos en algunos líos y Ulises terminaba siempre defendiendo a Una en lo que se metiera y no gustándole mucho como propio niño de su edad que le señalen que su amiga es su novia, aunque como que a ella sí le agrada esa idea. En fin, aunque también se nos comenta que Una también trata de salvar a Ulises cuando puede. Claro que yo aquí en este caso particular con la pelota hubiera preferido que solo le avisara que se moviera en lugar de intentar hacer el rescate. Ulises nos comenta que era muy popular en la escuela con muchos amigos y amigas. También, por cierto, se dice que Una era muy querida por todos sus compañeros de clase. Curiosamente, un día el profesor menciona antes del cumpleaños séptimo los niños que Ulises, aunque tiene piojos, o no sé si habrá sido más bien, me parece aquí que es un rumor que corrió Una para alejar a las otras niñas, como que está celosita la chiquilla. Y Ulises no entiende qué pasa, pero ella le dice que siempre está a su lado y él sabe que ella siempre será su mejor amiga, a lo cual ella no parece estar demasiado contenta. Bueno, en su momento los chicos van a ir el día del cumpleaños a la playa para celebrarlo. Recuerden que cumplen el mismo día. Ulises está molesto por el tema de los piojos. Ya saben que eso en la primaria es muy grave para algunos, a otros no les importa demasiado. Pero bueno, Ulises está molesto mientras ella solo le dice que no, pero que ya le toca reconocerlo y le pide que lo perdone, a lo que ésta dice que no,
y le pone una carita que no sé si estaba intentando imitar un perrito o qué cosa, pero no creo que sea la mejor carita para pedir perdón. Bueno, los padres simplemente están ahí conduciendo el auto pensando que sus niños solo están con sus cosas de bebés. El tránsito está atestado, podemos ver un camión cisterna en una situación como que, bueno, hay algo de fuego. Así que los padres inmediatamente hacen su deber, toman a los niños y tratan de alejarse de la situación. Desde luego que el camión cisterna explota, de acuerdo a esto, por primera vez, y en este los padres protegieron a los chicos con sus cuerpos. Y aquí vemos que hay una segunda explosión, y en esta parece que Ulises se alejó de sus padres, los cuales al estar heridos en el suelo no pudieron hacer nada, y en este caso una corre hacia donde está Ulises y los dos chicos tratan de alcanzarse mutuamente. Y en este caso, con la segunda explosión, es una quien protege el cuerpo de Ulises, aferrándose fuertemente a él y siendo quien recibe la mayor parte del daño de acuerdo a lo que se nos muestra. Sin embargo, también podemos ver que, como la propia Una lo indica, el dolor a su alrededor desaparece junto al fuego. Y también indica que Ulises salió ileso. Ahora, aquí lo que podemos suponer, porque el fuego desaparece y el dolor también, es que las habilidades angelicales de el enviado curaron o protegieron de cierta manera a los dos niños. Obviamente uno salió más ileso que el otro, pero en esta parte no se podría determinar quién de los dos es el ángel o el futuro ángel, porque se supone que está en un periodo de prueba y la última prueba de todas. Bueno, si quieren saber el resultado del misterio y de cuál de los dos acabará siendo realmente el ángel, ya saben, pueden buscarlo en Toon Latino. Disculpen si la narración se siente un poco diferente, he estado medio agripadita y aún así estoy tratando de hablar lo mejor que pueda. Bueno, todo por mi parte, chao.